Vamos a ver cómo optimizar la selección de materiales utilizando el programa CES EduPack. Y bueno, básicamente es generar una serie de filtros y gráficas que nos permitan seleccionar el material adecuado para nuestro componente de ingeniería. Y bueno, estos son los índices. Aquí dice para minimizar que se desean en un material. Y bueno, cada uno de estos índices me permite optimizar, por ejemplo, la masa, el volumen, el tamaño de nuestra pieza, la huella de carbono, el costo o alguna propiedad ecológica. Y vamos a ver que hay dos tipos de diseño. El primer diseño está enfocado a la rigidez del material y en este aparece el módulo de Young por todos lados. Y el segundo tipo de diseño tiene que ver con la resistencia mecánica, que normalmente se utiliza el esfuerzo de excedencia. Y bueno, cada uno de estos renglones representa si el material es un material, una geometría simple en donde solamente se somete en una sola dirección el esfuerzo. Y si bueno hay más de un esfuerzo o en varias direcciones, pues vamos a ver que se utilizan los siguientes renglones, dependiendo si es en dos o en tres dimensiones. Y cada uno de estos índices nos permite, además de saber cuál es el mejor material, nos permite generar una gráfica y observar el comportamiento general de todos los materiales. Y bueno, a veces se utilizan algunos de estos índices para alguna propiedad en específico, por ejemplo, propiedades térmicas, propiedades magnéticas, ópticas, que deseamos en nuestro componente. Y bueno, todos estos índices que aparecen en la tabla son para minimizar, pero si invertimos la expresión, este índice se convierte en un índice de maximización. ¿Para qué sirve esto de invertir el índice? Bueno, nos va a permitir al momento de sacar logaritmo obtener una ecuación como si fuera una línea recta que nos dice qué graficar en el eje Y y qué graficar en el eje X. También nos va a decir una pendiente, la cual vamos a utilizar para optimizar dentro de una gráfica el material a seleccionar. Y bueno, básicamente este va a ser el procedimiento general que vamos a estar realizando. Vamos a abrir el programa y la primera parte es seleccionar el nivel de la base de datos. Y bueno, en este programa vamos a ver que al principio sale uno de una de estas ventanas y yo voy a elegir primero el nivel 1 y el nivel mientras mayor sea, pues mayor cantidad de materiales va a abarcar, va a tener más materiales. Y bueno, prácticamente esta es la ventana de inicio. Aquí hay algunos videos para aprender a usar el programa, pero bueno, vamos a avanzar y lo primero será ver las herramientas que tiene. Una de ellas es la de Browse, que es explorar el universo de materiales, como le llama el programa. Y bueno, en esta parte vamos a ver que están clasificados por familias. Y en ese caso, bueno, yo puedo buscar algún material que a mí me interese saber, conocer o que yo ya tenga conocimiento. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en los no ferrosos, vamos a ver cuáles son los materiales no ferrosos, cómo se clasifican. Pero además, bueno, si yo le doy clic a alguno de estos, me sale una hoja de datos con algunos usos, propiedades y todo lo relacionado a este material. Todo esto es lo que vamos a utilizar finalmente para seleccionar adecuadamente el mejor material para nuestra aplicación. Y bueno, la segunda parte, además de observar la hoja de datos, es obtener las notas de ciencia. ¿Qué son las notas de ciencia? Bueno, yo le doy clic a alguna de estas propiedades. Por ejemplo, no tengo conocimiento o no sé qué es la dureza Vickers, pues le doy doble clic. Me va a aparecer una ventana con la explicación de cómo se mide, qué interpretación se le da a la dureza Vickers, una escala para distintos materiales, incluso bibliografía, eh, para que yo pueda investigar más al respecto. Y bueno, es una herramienta bastante útil del programa porque además de mostrarnos los materiales, nos da una pequeña explicación de cada una de las propiedades. ¿Qué otra cosa aparece por ahí? Bueno, además se puede realizar, cambiar aquí en la tabla, no solamente el universo de materiales, sino ver el procesamiento, cómo se logra finalmente utilizar el material para darle forma a nuestro componente. Y vamos a ver que, bueno, por ejemplo, si elegimos un aluminio, vamos a poder seleccionar ahí algunos métodos de colada, por ejemplo. Y en este caso vamos a ponerle ahí sandcasting, que es moldeo en arena. Y va a tener una pequeña explicación de cómo se realiza, qué tipo de materiales se pueden trabajar por este método, algunas tolerancias, etcétera. Y bueno, todas estas eh, propiedades tienen sus propias notas de ciencia y a veces contienen estos links. ¿Qué son estos links? Bueno, yo le doy clic aquí y me va a decir qué materiales se pueden fabricar por este método. Y
Y bueno, es una forma distinta de ver los materiales ya no por familia, sino por su procesamiento. Y bueno, vamos a ver el siguiente etapa que sería Search. Y en esta parte básicamente es buscar en la base de datos alguna palabra clave que me relacione directamente con el material. Por ejemplo, vamos a poner aquí motor, por ejemplo, que en inglés se pronuncia igual, motor. Y bueno, vamos a ver que aquí tienen algunos datos sobre procesos en los cuales se lleva a cabo la fabricación de algún motor, por ejemplo, die casting, ¿no? Y viene ahí, yo que sé, componentes automotrices, etcétera, y cómo se realiza. Y a veces es útil realizar el método de búsqueda con palabras claves, y es la segunda opción que nos da el programa. Vamos a ver que la siguiente es finalmente la etapa de selección, cómo realizar la selección de materiales. Y lo primero que vamos a hacer es seguir el procedimiento que viene dado en el programa. Veamos que, bueno, tiene tres etapas. En la primera dice seleccionar los datos de los cuales voy a realizar las gráficas, bueno, la base de datos. La segunda, digamos que son las herramientas con las cuales voy a realizar esa selección. Y la última, bueno, son los materiales listados dentro de mi selección. En este caso, bueno, tengo 69 materiales y ahorita no he puesto ningún filtro, es decir, todos pasan la selección. Y bueno, vamos a ver la primera parte, que es cómo hacer una gráfica. Vamos a realizar una gráfica como esta. Y bueno, vamos a ponerle aquí chart. Y en este caso nos sale un cuadro de diálogo donde nos pregunta qué graficar en el eje X, qué graficar en el eje Y. Yo lo voy a poner aquí solamente en el eje Y. Vamos a graficar alguna propiedad, por ejemplo, el módulo de Young. Vamos a ver cuáles son los materiales más rígidos y cuáles son los menos rígidos. Y en este caso, bueno, pues salen este tipo de gráficos donde me salen las propiedades del material en forma de barra. Y cada uno de estos materiales, bueno, tiene una escala de color de acuerdo a la familia en la que pertenecen. Y por ejemplo, cuando ustedes le dan clic a alguna de estas, pues me dice cuál es el material que seleccioné en ese momento. Aquí me dice que bueno, son aleaciones de zinc. Vamos a ver que aquí aleaciones de tungsteno. Eh, por acá los azules son, según yo, polímeros, acrílico, por ejemplo. Y bueno, cada uno de estos materiales los puedo yo seleccionar y observar cuáles son sus propiedades de acuerdo al valor que estemos graficando aquí en el eje Y. ¿Cuál sería la segunda parte? Bueno, podemos editar estas gráficas para hacer este tipo de gráficos de burbuja y vamos a ponerle aquí editar. Y en este caso, bueno, voy a tener que graficar en el eje Y alguna otra propiedad. Por ejemplo, si estuviera optimizando la masa, vamos a ver que podemos aquí graficar alguna otra propiedad en el eje X y en este caso vamos a poner la densidad. En esta parte, bueno, podemos filtrar las categorías para no tener que seleccionar porque aquí hay bastantes propiedades. Voy a poner aquí simplemente densidad en el eje X y vemos que nos genera esta gráfica de burbujas. Esta gráfica, bueno, es la que finalmente nos permite optimizar nuestra selección. Siempre es importante que al realizar una de estas gráficas, siempre ubiquemos cuál es la región óptima en la cual van a estar los mejores materiales. Aquí en este caso, bueno, van a ser en esta esquina, en la esquina superior izquierda, donde vamos a tener el máximo módulo de Young y la mínima densidad, es decir, los materiales más ligeros y rígidos posibles. Y bueno, vamos a ver la segunda parte, que es en ocasiones es necesario, por ejemplo, graficar el índice para todos los materiales. En este caso vamos a intentar borrar, se puede borrar la gráfica, vamos a una nueva y vamos a hacer algún cálculo en alguno de los ejes. En el eje X no deseo graficar nada, vamos a poner aquí avanzado y nos da como una calculadora en la cual podemos incluso escribir alguna ecuación que deseemos evaluar. Y voy a poner aquí, por ejemplo, el índice que deseamos optimizar que vimos anteriormente es densidad y módulo de Young. Vamos a poner módulo de Young simplemente dándole doble clic dividido entre la densidad, ¿no? Esto le llaman la rigidez específica y esto me permite optimizar la masa. Vamos a darle OK y vamos a ver que nos grafica exactamente ese valor para cada material. Y bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer aquí en la gráfica? Se puede separar por familias. Por ejemplo, no me interesan todos los materiales, solamente me interesan en el eje X aquellos que son pertenecientes a materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos. Vamos a poner aquí en avanzado para el eje X y vemos que aquí están los atributos, pero también aparece otra que dice trees.
Y en este caso, bueno, está el universo de materiales, también los puedo filtrar por proceso. Y vamos a poner aquí, quiero los ferrosos y los no ferrosos, que me los clasifiques con su rigidez específica, el cálculo que estás realizando en el eje Y, y dándole doble clic me dice agregamos este filtro, este tree, que es como árbol, y el segundo los no ferrosos. Vamos a darle OK, vamos a ver el resultado de la gráfica, y bueno, en este caso me separa el eje X por familias de los ferrosos y no ferrosos, y aquí, bueno, igualmente pueden ustedes seleccionar un material y arrastrar pues su leyenda para saber cuál es el material. Vean que aquí, bueno, prácticamente ya nada más quedan 18 materiales de los 69 iniciales, y aquí me pone listados todos los materiales que son pertenecientes, ya sea ferrosos o no ferrosos. Y bueno, en la siguiente parte vamos a ver, eh, bueno, todo esto ya lo hicimos. Vamos a ver cómo hacer una selección del tipo caja. Y esta, bueno, es una selección que nos permite identificar cuáles son los materiales que deseamos de acuerdo a cierta propiedad. En este caso, bueno, la rigidez específica, vamos a seleccionar aquellos que tienen una rigidez específica de 0.02 para arriba. Todos los que estén por debajo de ese valor, pues o no son lo suficientemente rígidos o son demasiado densos y son demasiado pesados para la aplicación. Entonces simplemente vamos a seleccionar este recuadro y vamos a ver que ahí ya eliminamos algunos materiales adicionales. En este caso, bueno, de los 18 que son ferrosos o no ferrosos, vamos a ver que se quedaron fuera los que están en gris y solamente me quedaron 11 materiales. Y bueno, por supuesto, aquí estamos graficando algún dato de rigidez específica, pero pueden en el eje X cambiar. Por ejemplo, vamos a poner aquí esfuerzo a la tensión. Vamos a poner aquí OK. Igual pueden hacer su caja, su selección de caja. Quiero aquellos que tengan al menos 500 megapascales en esfuerzo a la tensión, que soporten al menos este esfuerzo. Y de esta forma, bueno, ya eliminamos algunos materiales que no pasan la selección. Y bueno, vamos a ver el siguiente, que es también se puede hacer, por supuesto, en una gráfica de burbujas. Se puede realizar una caja, una selección tipo caja, donde vemos la región donde nos interesa. Y bueno, vamos a ver cómo optimizar utilizando ya la gráfica de burbujas. Voy a borrar esta de aquí. Perdón, vamos a borrarla. Y en este caso, bueno, vamos a utilizar el índice que hemos estado manejando, que es la resistencia específica o la rigidez específica. En este caso, bueno, en el eje Y necesito graficar. Vamos a poner aquí solamente filtra las propiedades mecánicas, el módulo de Young en el eje Y en el eje X son propiedades generales, la densidad, ¿no? Y en este caso le vamos a dar OK. Nos genera nuestro gráfico de burbujas y vamos a decir OK, yo requiero aquellos materiales que máximo tengan una densidad de 4000. 4000, bueno, sería aquí en escala logarítmica, va de 1000 en 1000, 1000, 2000, 3000, 4000 sería hasta acá. Y que tengan un módulo de Young mayor a 10 gigapascales. Entonces vamos a poner aquí más o menos nuestra selección y vemos que automáticamente nos pone en gris los materiales que no pasan este filtro. Y bueno, por supuesto podemos hacer un zoom eh, en esta región, que es la que nos interesa, y aquí hacer nuestra selección del material. Vamos a ver que bueno, aquí tiene algunas herramientas para movernos dentro de la gráfica. Vamos a poner aquí esta. Y bueno, vamos a generar una recta de acuerdo al índice que queremos realizar. ¿Se acuerdan? Teníamos pendiente 1, 2 y 3. Y en este caso, bueno, voy a poner clic en esta. Y me pregunta cuál es la pendiente. Yo le voy a poner pendiente 2. Y dice ahí, ¿cuál es tu objetivo? Yo deseo maximizar este índice. Y le vamos a dar clic por acá, ¿no? Y vemos que, bueno, en esta ocasión no está filtrando ningún material, pero esta recta la podemos desplazar. Y vemos que mientras más hacia la esquina superior izquierda, pues más eh, estricto va a ser este índice y vemos cuáles son los materiales óptimos dentro de esta gráfica de rigidez y densidad. Bueno, aquí aparecen algunos de los metálicos, creo que aleaciones de magnesio, al nitruro de aluminio, algunos cerámicos, el vidrio, por ejemplo, tiene muy buena rigidez y baja densidad. Y bueno, todos los materiales que estén del lado izquierdo de la gráfica, que estén cercanos a esta esquina, pues son materiales con mejor propiedad, que optimizan mejor la masa. Y bueno, ese sería básicamente el procedimiento. Vamos a generar estas gráficas, la vamos a poner cada vez más estricta. Y una vez que
terminamos con la selección de la propiedad, vamos a tener que pasar a la segunda etapa, que es el límite. ¿Para qué sirve esta etapa de límite? Bueno, aquí vienen todas las propiedades de los materiales y yo puedo limitar numéricamente alguna propiedad. Por ejemplo, no se puede aquí en esta parte visualizar, vean que aquí se van abriendo las ventanas, no se puede visualizar el precio de los materiales, entonces vamos a limitar el precio de nuestro material para que no sea demasiado caro. Y bueno, si no saben los precios, por acá aparece una tabla, le dan clic ahí al cuadrito y aparece esta tabla donde más o menos te da el rango de precios para algunos materiales. Y bueno, ahí incluso si ponen el mouse encima les dice más o menos el rango. Y bueno, yo me voy a poner menos estricto, vamos a poner unos 5 euros por kilogramo, está en euros, dependerá de su programa, en qué lenguaje esté. Y bueno, voy a poner aquí máximo que cueste 5 euros por cada kilogramo. Y le vamos a poner aquí a aplicar. Y vean que ahorita solamente hay 8 materiales que pasan la selección. Cuando yo le pongo 5 euros, me elimina aquellos que son demasiado caros. Y me dice que bueno, el bambú, la madera y aleaciones de magnesio son una posible solución de lo que estoy buscando. Y bueno, esa sería la segunda etapa. Y bueno, en la tercera etapa podríamos ver alguna clasificación de acuerdo a su familia. Por ejemplo, le podemos poner, solamente ponerme materiales naturales, materiales ferrosos, y le vamos a dar OK. Y bueno, ahí ya me eliminó la aleación de magnesio, que es no ferrosa, y me dice que bueno, básicamente estos son los materiales que pasaron mi selección. Y vean que bueno, lentamente vamos haciendo nuestros filtros. Por supuesto, los filtros pueden ser bastante complejos y las propiedades que deseamos optimizar pueden ser primero la masa y luego el volumen para que el componente sea pequeño, etcétera. Se pueden hacer varias selecciones una después de la otra. Y bueno, vamos a ver cuál es la segunda etapa. Una vez que yo selecciono un material y digo, ok, quiero reemplazar mi componente de ingeniería, normalmente hacemos mesas de madera, vamos a intentar hacerlas de aluminio. Lo primero que tendría que hacer es evaluar lo que le llaman un índice de reemplazo. ¿Qué es este índice de reemplazo? Pues prácticamente es dividir un índice de estos que utilizamos para optimizar, dividir un índice de un material entre el índice del otro. Y esto me va a permitir básicamente conocer el porcentaje de mejora que voy a obtener con este reemplazo del material. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si yo tengo un índice de reemplazo del 2% y yo tengo ya toda una línea de producción para hacer mesas de madera, pues cambiar toda mi línea de producción por 2% de optimización, pues ahí va a tener que entrar en juego la toma de decisiones y el criterio para saber si cambio toda mi línea de producción para ahora dedicarme a fabricar mesas de aluminio. Y bueno, este es básicamente el procedimiento. Vamos a ver que por supuesto se puede hacer mucho más complejo. Vamos a hacer una pequeña optimización múltiple en la cual, bueno, deseamos optimizar varias cosas al mismo tiempo y básicamente es utilizar una ecuación ponderada. Se le da un peso a cada uno de los índices y con esta ecuación se va a evaluar cuál es el mejor material. Y bueno, voy a poner aquí básicamente el ejemplo. Dice ahí se desea reemplazar perfiles de acero por aluminio. Unos dirán, bueno, es bastante bueno el aluminio, es ligero, ¿por qué no utilizar aluminio, no? En vez de hacer vigas de acero, vamos a hacer vigas de aluminio. Y dice ahí, se pondera que lo que se desea optimizar es en 20% la masa y en un 80% el costo del material. Es decir, para nosotros es más importante el costo que la masa o que el material sea ligero. Y bueno, aquí están las propiedades de un acero común de bajo carbono. Estas salieron del programa. Y bueno, básicamente con estas propiedades vamos a calcular el primer índice, que este es para optimizar la masa, y el segundo índice, que es para optimizar el costo. Por supuesto, aquí habría que tomar propiedades promedio eh, entre estos dos, porque en el programa te maneja un rango entre límite inferior y límite superior. Se toma el promedio, podría ser una opción, y con ese se calcula este índice. Ya que tengo los dos índices, bueno, se ponderan, se multiplican por la ponderación. El primer índice, que es la masa, se multiplica por 0.2, el 20%, el segundo por el 80%, y luego el valor máximo de estos dos, que en este caso es el de abajo, el del costo. Vamos a hacer la división de toda la ecuación entre este valor del índice que tuvo un valor máximo entre los dos. Y finalmente, bueno, haciendo toda esta cuenta, me da 0.9142. Ok, vamos a compararlo.
¿Qué sucede con el aluminio? Vamos a hacer la segunda ecuación, sacamos las propiedades del aluminio, calculamos los dos índices utilizando los valores promedio. Al final el mayor, aquí veamos, bueno, algunos resultados, ¿no? Importantes. Aquí la masa para el acero, el índice me dio de 0.001. Redondeando vamos a pensar que es 18, vamos a redondear la 2, 0.002. Mientras que para el aluminio la masa me dice que tiene 0.003. ¿Qué quiere decir? Que cuál tiene máximo valor, cuál tiene mayor valor en el índice de la masa, el aluminio. Es decir, el aluminio optimiza mejor la masa que el acero. Y por el costo vamos a ver que ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Ahí es 0.002 para el costo en el aluminio y de este lado 0.003 o 32 para el costo del acero. Es decir, por un lado el aluminio optimiza la masa y por otro lado el acero optimiza el costo. Pero realizando la ponderación, haciendo el cálculo final, el acero me da de 0.91 y el aluminio me da de 0.65. ¿Cuál es mejor? Bueno, aquel que tenga un índice mayor. Lo que estamos haciendo es optimizar maximizando los índices y entonces el que tenga al final en la suma ponderada el número mayor, pues va a ser el mejor material. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el acero es mucho más barato y si yo le doy más peso a la economía que a que sea ligero el material, pues vamos a ver que el acero es la mejor opción. Y bueno, ¿cómo se calcularía el índice de reemplazo? Por ejemplo, aquí haciendo la división entre los índices del aluminio y del acero, vamos a poner al aluminio como el material de reemplazo porque fue el que tuvo mejor índice en la masa. Haciendo la división de los índices de la masa, me dice que el aluminio hace más eficiente el peso de mi componente en un 55%, mientras que el costo, el material que salió con mejor índice para el costo fue el acero. Ahí pondríamos como material de reemplazo el acero si tuviéramos un componente de aluminio y lo reemplazamos con acero, me dice que lo optimiza en un 59%. Es decir, el aluminio incluso en el índice de reemplazo pierde contra el acero porque el acero es mucho más eficiente para optimizar el costo de nuestro material. Y bueno, prácticamente esa sería la forma de hacer una selección bastante elaborada, utilizando incluso más gráficas. En este caso, bueno, propusimos el aluminio y el acero para hacer una comparación en dos índices, pero bueno, todos estos valores podríamos haberlos obtenido de distintas gráficas y valores del programa.